Este es un día muy especial. Es el día cuando la Iglesia del Señor conmemora el ingreso de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Los que estamos familiarizados con la Escritura nos damos cuenta de que el momento fue muy especial, porque una profecía se estaba cumpliendo en ese momento, como también la festividad que se le ofreció cuando él cabalgaba rumbo a la ciudad de Jerusalén. Y cuántos estaban con ello pensando que el imperio iba a caer, que las cosas iban a cambiar, porque estaban festejando al Mesías, al esperado, al Rey. Con todo, los evangelios nos narran de que venía con otra encomienda de parte de nuestro Dios. Y la encomienda era entregar su vida en la cruz del Calvario. Entregarla en propiciación para cada uno de nosotros. Y este día, con la ayuda del Señor, yo quiero hablarles sobre algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito a dar lectura de la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3 al versículo 7. Y así dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 700 años antes de que el Señor naciera, se nos otorgó esta profecía de parte del profeta Isaías. Él, en este capítulo, nos presenta con muchos detalles los sufrimientos a los que sería sometido el Dios hecho carne, a los sufrimientos y padecimientos que asumiría por amor, de una manera voluntaria, porque ese era el plan, el proyecto, la decisión entre el Padre y el Hijo. Y qué maravilloso, con el correr del tiempo, la profecía de Isaías fue una realidad. El sufrimiento que el Señor tuvo también estaría proyectando a un momento de satisfacción. Y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Ahora, tuvo él que enfrentar momentos cuando Satanás le pidió que cesara el proyecto, por decirlo de una manera implícita, que no tenía por qué hacer lo que estaba pensando o la disposición que se había tomado. Aún le ofreció ser rey. Le dice: si tú me adoras, todo eso que te estoy mostrando pasará bajo tu gobierno, bajo tu dominio. Él estaba queriendo interrumpir el acceso de la raza humana a la gracia y a la bondad y al favor perdonador de nuestro Dios. Porque la raza humana estaba envuelta en pecados y la raza humana no tenía facultades propias para amistarse con Dios. El proyecto entonces era de grandes alcances y un proyecto extraordinario: reconciliarse con Dios. Quien estaba dando el primer paso para ello era Dios mismo,
porque con amor eterno nos ha amado. Y Él no estaba dispuesto a perder así por así lo que más le fascinaba, por decirlo, lo que se llama como la corona de la creación, que es precisamente el ser humano. Ahora, iba a haber satisfacción, desde luego, pero antes de ello, el sufrimiento. El salmista dijo en el Salmo 35 lo siguiente: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y precisamente eso que Jesús al final en la cruz tuvo que decir, consumado es, nosotros al ver la escena podemos sentir tristeza al lado de nuestro Salvador, pero allá en lo profundo, allá en el interior de Jesús, aparecía una luz, un momento de satisfacción. Y eso es lo que el profeta Isaías en el mismo capítulo 53 nos dice, y como dije, lo veremos en un momento. Ahora, deseo llamarle a hacer las consideraciones sobre el sacrificio de Cristo respecto a lo siguiente. Número 1, Él fue despreciado. Todos lo despreciaron y lo rechazaron. La palabra de Dios dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Era despreciado porque la gente no lo valoraba. Ustedes, al ver los evangelios, se van a dar cuenta, o nos hemos dado cuenta, de momentos que Él tuvo que enfrentar donde no se le dio su lugar, donde se le comparó con otros. Y no es en un momento de que Él podía sentirse mal si era comparado con los profetas, pero Él era más que los profetas. Era el Dios hecho carne, era el Hijo de Dios, era el Redentor. No solamente venía con un mensaje profético, sino que venía con una decisión, con un proyecto de alcance para nosotros los pecadores. Por lo tanto, debemos de entender que la gente no lo valoró, y en el tiempo que vivimos no es valorado. Cuántas expresiones en torno a Él, pero son pocos los que llegan a declarar enfáticamente, dándole el valor que le corresponde. Y esos pocos, podemos decir, somos nosotros. Y alguien me diría, pastor, no somos pocos. Bueno, el número que seamos, lo importante es que en el mundo hay tantos que no lo valoran, pero también habemos tantos que lo valoramos. En segundo lugar está la palabra desechado. Y dice que lo rechazaban. Esto tiene que ver con falta de estima o en poca estima. Y casi viéndolo envuelto como en vileza. Ya pueden ustedes imaginarse que en vez de ver al santo, en vez de ver a un ser tan distinto a los demás, lo estaban considerando de una manera vil. Lo estaban viendo como alguien que no valía la pena, como que había descendido al pozo más horrible de lo que se podría pensar de una persona justa y buena. Lo estaban considerando como el peor o lo peor en medio de ellos, lamentablemente. La tercera palabra que deseo que consideremos es la palabra herido. La traducción lenguaje actualizado lo escribe así: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. La palabra rebelión es un término acusativo. Es un término en el cual se presenta al ser humano como alguien con poca consideración, como alguien
que ha faltado y que falta a los propósitos de Dios, dándole la espalda, haciendo cuanto quiere hacer, pensando que Él es la única razón para sí mismo o de sí mismo y que no tiene por qué tener consideraciones para nadie. Una rebelión. Y por otro lado, la palabra de Dios dice que sufrió en nuestro lugar. Solo imaginémonos por un momento lo que implicó el sacrificio o el sufrimiento. Y cada vez que nos llevan a escenas dramatizadas, litúrgicas, como usted le quiera llamar, podemos pensar que en verdad sufrió de una manera extrema. Y no sé por qué es que no hemos tenido la actitud o la capacidad tierna y reposada para valorar lo que sucedió en la cruz, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sufrió de toda índole. Él no solamente sufrió el desprecio, el señalamiento, sino que una corona de espinas y también los clavos. Algunos sugieren que esas espinas representaban los pecados de cada uno de nosotros. Y la otra palabra que quiero considerar con ustedes es la palabra angustiado. El texto bíblico dice así: fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les corta la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando estuvo en el juicio y le instaban a que él se defendiera, la Biblia enfáticamente dice que él guardó silencio. Y cada vez que Pilato podía observar que él no se defendía, más lo admiraba. Pero tantas veces lo provocaron, pero él se mantuvo en silencio. Y ese silencio podría proyectarnos o proyectar el hecho de que estaba cumpliendo exactamente el propósito y que él podría estar ansiando el llegar a ese punto tan culminante como era la cruz. Porque en ese lugar es donde se iba a consumar el propósito de Dios. En ese lugar es donde él podía cantar victoria. En ese lugar es donde el Señor podía decir a la humanidad: oh humanidad, el camino está abierto. Pueden ustedes correr, entrar por la puerta y van a encontrarse con la satisfacción de la reconciliación, de la amistad, del perdón de nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, hermanos, este trabajo no fue solo. Me gusta la idea que les leo a continuación. El Padre y el Hijo trabajaron juntos en la cruz. El Padre le dio la espalda, dejó de mirarle, y ahí estaba como diciendo: tenemos que llegar a la meta. Tenemos que cumplir con lo que pactamos al principio. Vamos a ofrecerle a la raza humana el camino del perdón, el camino de la gracia, y vamos a abrirles de par en par el mismo cielo donde nosotros habitamos. Fue la voluntad de Dios, dice Isaías, quebrantarlo. El texto dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarle. Apreciados hermanos, las condiciones por las que estamos viviendo en este tiempo son de aflicción y de angustia, pero podríamos detenernos un poco y considerar la aflicción y la angustia que tuvo Jesús, de la manera en que pasó por esa escena o esa etapa, y con una visión, y la visión era reconciliarnos con Dios. Hoy podemos decir con satisfacción: Señor, gracias a la cruz, gracias al sacrificio que hiciste en la cruz, ahora cuento con la vida. Ahora me considero un hijo tuyo por adopción, por voluntad tuya, porque yo nada más lo que he hecho es abrir mi corazón en fe
a quién eres tú y a lo que tú hiciste por mí. Y te doy gracias porque hoy estoy contado entre los salvos, estoy contado entre los que forman tu pueblo. Ahora, después de la aflicción, hay una proyección de gozo. Dice el texto bíblico: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dos momentos. Uno, cuando usted vino a Jesús. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hay fiesta con los ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando levantamos nuestra mano, o mejor, cuando abrimos nuestro corazón a Él. Qué gozo para Jesús allá en los cielos, al vernos, diciendo: Señor, creo en tu sacrificio, creo en lo que hiciste por mí, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, la que derramaste en la cruz. Qué gozo para el Hijo, qué gozo para el Padre. Ese es el primer momento de satisfacción que le hemos brindado. Pero viene el día cuando los hijos pasan a su presencia. Podríamos decir que es un segundo momento. El primero es cuando recibimos a Cristo. El segundo es cuando somos llamados a su presencia. Qué extraordinario que el Padre le dice al Hijo: Hijo, uno más. Mira el fruto de tu aflicción. No se perdió. Te reconoció y aceptó nuestro sacrificio o tu sacrificio en la cruz. Recíbelo, porque ese es el fruto de tu aflicción. Pero hay un tercer momento, y ese tercer momento es cuando de toda tribu, lengua, pueblo y nación nos reunamos para recibir al Señor en el aire y un día estar para siempre con Él. Verá el fruto de su aflicción. Nosotros le hemos salido caros, hermano. Le hemos salido caros al Señor, pero Él con gozo fue a la cruz, con alegría fue a la cruz, entregó todo lo que Él era. San Pablo dice que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora Él intercede por nosotros y dentro de un momento aparecerá y seremos trasladados a su presencia. Mientras ese día llegue, nosotros debemos de permanecer poniendo nuestra mirada en Él, teniendo mejores actitudes, correspondiéndole conforme a su palabra, a lo que Él nos pide, es lo que nos va o nos identifica absolutamente con Él. Hermanos, encomendemos estos tiempos a su gracia, porque si Él sufrió lo que sufrió por nuestro bienestar está asegurado. No estamos solos. Él está con nosotros. Y yo les animo para que así lo sintamos juntos y digamos: Señor, gracias porque estás con nosotros. Permítame esta oración. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tú has obrado en nuestra vida. Hubo fiesta cuando te recibimos en nuestro corazón. Hubo gozo en el cielo, como también hay gozo cuando alguien es llamado a tu presencia. Venciendo obstáculos, venciendo dificultades, ahora moran contigo. Y hay un momento extraordinario que tú estás preparando con el Padre. El momento cuando vas a aparecer y nos sacarás de los diferentes lugares donde residimos o estemos para recibirte en el aire y estar para siempre contigo. Te damos gracias, Señor. Y permite que estos días sean días de recogimiento espiritual, que meditemos con devoción sobre ese drama del Calvario, ese drama de la cruz, ese drama del rechazo, y poder nosotros decirte desde lo más profundo del corazón: gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que hiciste por nosotros, en el nombre de Jesús. Y si ustedes tienen ahí algún amigo o un familiar que no ha entregado su vida a Jesús, anímele para que abra su corazón y no se estacione en lo que está sufriendo hoy.
porque eso es pasajero. Lo que va a ser eterno es a causa de la ignorancia o del rechazo que le demos a Jesús o que tengamos de Jesús. Abra su corazón ahora para que su vida pueda ser transformada y cambiada totalmente. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración o ha aceptado nuestra invitación, quiero decirle que su nombre está escrito en el libro de la vida, porque ese es un paso de fe que hacemos. Es una cosa sencilla, pero con un valor incalculable. Que el Señor les bendiga y que podamos amar a Dios sobre todas las cosas. Y tengamos calma, tengamos paz, porque Él es nuestro sanador y Él es nuestra seguridad y Él es nuestro protector.